Muy buenas tardes. Es todo un gusto para nosotros en nuestro programa radial Neuronas al Aire contar con Amparo Rey González. Ella es responsable de incidencia social y marketing de la Confederación Autismo España y además es coautora del Manual de Estilo para abordar el trastorno del espectro autista en los medios de comunicación social. En una entrevista realizada por nuestro programa a Amparo el día 3 de octubre, logramos detallar de manera importante en qué consiste la Confederación Autismo España y principalmente por qué es importante, por qué es necesario un manual de estilo para que los medios de comunicación aborden el autismo o trastorno del espectro autista. Sin más preámbulos, le dejamos entonces con esta interesante entrevista. Le queríamos hacer como la primera pregunta y es relacionado con qué es Autismo España y quiénes lo conforman, quiénes lo integran. Pues muy buenas a todos los oyentes de Venezuela. Muchísimas gracias por contar con nosotros en su programa. Autismo España, como me pregunta, pues es una confederación de ámbito estatal. Nuestro ámbito de actuación es España. Nosotros lo que hacemos es representar a su vez a entidades que trabajan directamente con las personas con trastorno del espectro del autismo. A día de hoy representamos a más de 77 entidades que están ubicadas pues, a lo largo y ancho de todo el territorio español y nuestra función principal es la reivindicación y la defensa de los derechos de las personas con TEA. Nos interesa mucho también saber qué objetivos persigue Autismo España y cuáles son las estrategias que disponen para alcanzar dichos objetivos. Bueno, pues nuestro principal objetivo es, como le decía, la defensa y reivindicación de los derechos de las personas con TEA y sus familias con el fin último de mejorar su calidad de vida y conseguir pues, la igualdad de derechos y oportunidades. Para conseguir estos objetivos, Autismo España trabaja sobre 5 líneas estratégicas. Una de ellas es la incidencia política, es decir, la participación proactiva en los desarrollos normativos que favorezcan la calidad de vida de las personas con TEA y la igualdad de oportunidades. Otro ámbito importantísimo de actuación es la incidencia social, pues con el objeto de concienciar a la sociedad en su conjunto de la realidad de las personas con TEA y sus familias. Otro ámbito de actuación es la investigación y la transferencia de conocimiento sobre el TEA con el fin de conocer cuál es la realidad a día de hoy del autismo en nuestro país y, por tanto, favorecer el desarrollo y la implementación de modelos y prácticas que mejoren la calidad de vida de las personas con TEA. Y dos últimas prioridades, una que tiene que ver con el fortalecimiento asociativo. Para nosotros es muy importante generar proyectos que nos fortalezcan como movimiento asociativo y a las entidades socias que están dentro de Autismo España, es decir, trabajamos en proyectos de empleo, de educación, de sanidad, de formación de profesionales, etcétera, con el fin de fortalecer a nuestras entidades para que a su vez puedan ofrecer mejores servicios a las personas con TEA y sus familias. Y una última línea de trabajo es la convergencia asociativa, que esto tiene que ver con la propia convergencia en movimiento asociativo, es decir, que rememos todos a una bajo un mismo ideario, bajo unas mismas ideas y con un único objetivo que es favorecer, como les decía desde el principio, la calidad de vida de las personas con TEA. El eje central de esta entrevista está basado en cómo nace el manual de estilo para abordar el trastorno del espectro autista en medios de comunicación social. ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es el origen de este manual? Bueno, el manual surge básicamente de la necesidad de transferir conocimiento sobre el TEA, en particular a los medios de comunicación. Primero, porque detectamos que los medios de comunicación no están haciendo bien su trabajo y segundo, porque estamos convencidos que los medios de comunicación tienen un papel imprescindible a la hora de dar a conocer la realidad de la sociedad en la que vivimos a todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces creemos que ellos son parte esencial para ayudarnos a dar a conocer el TEA a la sociedad y sobre todo a darlo a conocer desde una visión real pero positiva. Todavía este punto es novedoso y tal vez la pregunta que se nace en muchas personas que no conocen el autismo
es por qué los medios de comunicación necesitan un manual de estas características como el que ustedes han diseñado. Sí, bueno, como le decía, desde Autismo España habíamos detectado que los medios de comunicación no siempre daban el tratamiento adecuado a las noticias que estaban relacionadas con el autismo, bien fuera por el tipo de lenguaje que se utilizaba, que no era el lenguaje más adecuado, por el enfoque que se le daba a la noticia, el tratamiento que se le daba al contenido de la noticia, por donde se ponía muchísimas veces el foco de interés de la noticia, se le daba a veces un protagonismo innecesario al autismo, porque no se abordaban las noticias de autismo desde la visión positiva y real que nosotros reivindicamos desde Autismo España, porque muchísimas veces se abordaban las noticias, sobre todo las que tenían que ver con evidencia científica, de manera totalmente incorrecta, porque también se detectaba que muchas veces las imágenes que acompañaban a las noticias que tenían que ver con el autismo pues también alimentaban y fomentaban pues falsos mitos y creencias sobre el autismo. En definitiva, pues porque habíamos detectado que los medios, en vez de tener esa función o esa ayuda para nosotros de transmitir la realidad sobre el autismo, lo que estaban es alimentando falsos mitos en torno al autismo y, por tanto, nos estaban ayudando muy poco a transmitir esa imagen real y positiva que desde Autismo España queremos transmitir sobre el TEA. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que nos ayuda a la verdadera inclusión social del colectivo. Ahora bien, ¿este manual puede ser útil para aplicar en otros países o tiene un diseño que es exclusivo para España? Vemos con frecuencia que existe mucho desconocimiento con respecto al autismo. Solo por citarle un ejemplo, fíjese que un mandatario en plena alocución nacional usó el término autista de forma peyorativa para reñir, para insultar a sus oponentes políticos. ¿Qué opinión le merece esto? Pues sí, lamentablemente aquí en España también es algo que sucede con bastante frecuencia, mucha más de la que nosotros quisiéramos. Se utiliza el término autista o autismo de forma peyorativa, especialmente en el ámbito político, pues para referirse a una persona, a un político que no da respuesta a las demandas de los ciudadanos y ciudadanas, y lo asimilan como que vive en su mundo, vive aislado, no se comunica, y entonces utilizan el término autista o autismo para calificarle. Es una de las referencias claras que hacemos en este manual. Lejos de ayudarnos, este tipo de comportamientos lo que alimentan nuevamente son esos falsos mitos que hay sobre el autismo, de que son personas que quieren conscientemente vivir aisladas, que no se comunican, que no quieren relacionarse con los demás. Y bueno, al final lo que nos está es dificultando, ¿no? el que la sociedad conozca la realidad del autismo y que por lo tanto haya una empatía hacia el colectivo y que se quiera participar para mejorar su inclusión social. Otro punto muy importante es saber cómo hacer para motivar a los comunicadores sociales de nuestros países para que se unan en torno a la difusión del autismo y la comprensión del mismo. Bueno, a ver, los medios de comunicación son, como todos sabemos, agentes transmisores de lo que ocurre en los diferentes ámbitos de una sociedad, es decir, su labor influye directamente en la percepción y en la creación de opinión que cada persona se hace de la realidad. Nosotros creemos totalmente que los comunicadores sociales no son parte del problema, sino todo lo contrario, parte de la solución, es decir, ellos nos pueden ayudar realmente a llegar a una parte de la población a la que las organizaciones que trabajamos con las personas con TEA pues no tenemos acceso. Ellos llegan a toda la sociedad. Los medios de comunicación entran en todas las casas por medio de la radio, de la televisión, de la prensa escrita. Entonces, obviamente, el autismo es responsabilidad de todos y, como decía, los medios de comunicación no deben ser parte del problema, sino todo lo contrario, parte de la solución, y deben ayudarnos. ¿Cuáles son algunos planes, alianzas que tengan ustedes actualmente para con países de habla hispana a efectos de multiplicar la difusión del manual de estilo, bien sea con periodistas, médicos, asociaciones, etcétera, de otros países? Bueno, Autismo España se siente muy querida por todos los países del otro lado del Atlántico.
Quizás el idioma nos une y eso hace que nos sintamos muy escuchados por todos vosotros. Son frecuentes las llamadas, los mails y las peticiones de ayuda y de contacto, ¿no? Sobre todo pues para compartir conocimiento que nosotros en algunos aspectos vamos un poco por delante de vosotros. Entonces, nuestra disposición es plena a participar, como estamos haciendo hoy en este programa, o con cualquier otro tipo de alianza. Son muchísimas las entidades de Sudamérica que cada año ya se están sumando a Autismo España en la celebración el 2 de abril del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Y queremos que esa sea la línea de actuación. Nos gustaría que esa fuera la línea de actuación en muchísimas otras acciones, como puede ser ahora también en particular en la difusión de este manual. Así que nosotros disposición plena a participar con todas las organizaciones de autismo de allí que quieran compartir este conocimiento con nosotros. El tiempo en radio pasa bastante rápido. Y bueno, ya nos toca despedir nuestra entrevista y queríamos que nos dejara un mensaje final para los oyentes y pues cómo podemos de alguna forma integrarnos con este proyecto. Pues para despedirme, de nuevo, muchísimas gracias por haber contado con Autismo España y haberle dejado este hueco en su programa. Como mensaje, como consejo final, bueno, pues el lenguaje, como todos sabemos, puede incluir o excluir, y este manual lo que ha pretendido es enseñar a los medios a utilizar el lenguaje precisamente para incluir en la sociedad pues a todas estas personas con trastorno del espectro del autismo que nos acompañan. Así que muchísimas gracias por contar con nosotros y hasta la próxima. Recordaros también que todos aquellos que queráis consultar este manual de Autismo España sobre cómo abordar el trastorno del espectro del autismo desde los medios de comunicación, podéis acceder a él, descargároslo en versión online en nuestra página web, que os digo que es www.autismo.org.es. Hasta siempre.